podamos entender, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios nos necesita a nosotros. ¿Sí? Nos necesita a nosotros. Si no nos tuviera a nosotros, Dios no sería nada. ¿Verdad que no? Si no estuviésemos nosotros, Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipresente, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar un poquito nos vamos a detener en el libro de Job. Porque recordamos que aún en el mundo se dice, tú tienes la paciencia del santo Job, ¿verdad? Porque hay que tener paciencia para pasar lo que él pasó y no renegar ni rebelarse contra Dios. Porque yo conozco gente que ha sufrido cosas muchísimo, pero mucha cantidad de veces menor, y se ha enfadado con Dios, se ha enojado, ha dicho, ¿por qué? Yo esto no lo puedo soportar, no lo puedo aguantar, no quiero saber más nada, ¿verdad? En cambio, Job sufrió todo tipo de calamidades. Lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Los primeros capítulos dice que sufrió todo tipo de calamidades. ¿Pero el qué dijo? Jehová, el eterno Dios, dio. Y él es como es el dueño, quitó. Pero yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque eso es reconocer que el dueño de todo, absolutamente de todo, hasta del aire que respiramos, es Dios. Amén. ¿Sí? Es el eterno Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que vemos y las que no vemos, pero que están ahí. Y ahora vamos a mirar un poquito. Vimos cómo Dios hablaba. ¿Con quién hablaba? Con Satanás, ¿verdad? Y Satanás lo incitó a Dios para que probara a Job. ¿Y de qué hablábamos también? Que hay veces que le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan y son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero aquí en este caso era una prueba de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios mismo dice que este hombre era justo, era perfecto, era temeroso de Dios. ¿Sí? Lo dice Dios, no lo dice cualquiera. Y el diablo lo incitó, le dijo, sí, vamos a ver si tú porque lo has rodeado de muchas bendiciones, por eso te alaba. Tócalo y verás. ¿Y qué le dijo Dios? Muy bien, hiérelo, pero no lo mates, porque la vida solamente le pertenece a Dios y Él decide cuándo es nuestro tiempo, cuándo es el propósito que Él tiene con cada persona. Y le vinieron todo tipo de calamidades y le quedó una insensata mujer, ¿verdad? Porque le dice, como una necia, como una cualquiera, has hablado. Porque Job conocía a Dios, pero su mujer no, ¿verdad? No conocía a Dios, no sabía el amor y el propósito que tiene Dios. ¿Qué propósito tenía Dios con esto que le pasó a Job? En aquel momento, bendecir a Job y mostrar a las siguientes generaciones hasta hoy
que se puede seguir bendiciendo a Dios a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades y de todo lo que venga. ¿Sí? Este es un ejemplo para nosotros. ¿Amén? Amén. Así lo tenemos que tomar. Y entonces nos encontramos después del capítulo 1 que ya leímos, el 2 también, en el 3, Job no maldice a Dios, sino que lo bendice, a pesar de que su mujer le sugiere que lo maldiga para que lo mate ya, y se muera y termine todo. Yo entiendo, como lo dije la semana anterior, yo entiendo que la mujer de Job estaba sufriendo las mismas calamidades que Job. Yo lo puedo comprender, pero no tenía la integridad que tenía Job. Y el temor de Dios que tenía Job. Job amaba a Dios más que a su vida, más que a todas las posesiones que tenía, más que a sus hijos, más que a todo. Amaba a Dios. Seguía el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Entonces vemos que Job, sí, después de esto abrió su boca y maldijo su día. O sea, a ver, diciendo, empezó a quejarse Job, ¿no? A Dios lo bendijo, pero empezó a quejarse. ¿Por qué habré nacido? ¿Para qué habrá llegado este día? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Y resulta que allí le aparecen unos amigos, los entrecomillamos, porque el que tiene amigos así, ¿para qué quiere enemigos? Y era gente que hablaban, y si ustedes lo leen, van a ver que era gente que no era que desconocía la palabra de Dios, ni desconocía los escritos, ni las sagradas escrituras. Están citando todo el tiempo palabra de Dios. Pero en vez de consolar y confortar a Job, le están diciendo: tú eres malo, tú has pecado, tú has hecho algo muy grave, por eso te ha venido la mano de Dios, porque Dios es castigador, es pam, pim, pum, ¿no? Y se levantaba un anciano, un viejo, y se levantaba otro, y volvía y lo machacaban, ¿no? A Job. Entonces allí había un joven, y el joven esperaba que dice: ven, esta gente mayor que ya tiene conocimiento, que ya ha vivido, que conoce la palabra, a ver si dicen algo interesante, a ver si lo consuelan a Job, o si le dicen algo que realmente venga de parte de Dios. Hay mucha gente que habla. Ahora hay unos polemistas, unos debates, unas cosas. ¿Ustedes han visto los programas de la televisión? Cada cual sabe más. Y debaten, y bueno, y llevan y traen, y ponen, y suben, y bajan. Pero no dicen nada. Y cuando alguien habla de parte de Dios, a cambiar de canal, a apagarlo, no es interesante, es aburrido. Como me decía un joven hijo de misionero, pero ya se sabe el final de las historias de la Biblia, ya se sabe el final. No, si lo que Dios quiere es que nosotros sepamos nuestro final, ¿dónde nosotros vamos a ir a parar al final? Eso es lo que quiere, que cada día nos alimentemos, nos instruyamos, aprendamos del amor de Dios, nos fortalezcamos, nos cimentemos en el amor de Dios, que nada ni nadie nos pueda mover, para que nosotros tengamos el final feliz, el final que Dios espera para nosotros, que ha trazado, que ha proyectado. Porque ¿qué ha planeado Dios para nosotros?
¿Qué dice Jeremías 29:11? Yo sé, tengo planes de paz para vosotros y para que tengáis el bien que deseáis. Y estos ancianos seguían hablando y hablando. Y entonces nosotros ahora vamos a ir directamente al capítulo 33. Vamos a ir al capítulo 33. En el 32, Job empieza a defenderse y afirma su integridad, porque era un hombre íntegro. Todas las cosas que él cuenta, que ha hecho Job, es para sacarse el sombrero. Dice que nunca pasaba una viuda o un huérfano que él no ayudara. Nunca dejaba de apiadarse por los necesitados. O sea, él era un hombre rico. Recuerdan que era un hombre que tenía mucho renombre en el lugar donde vivía. En Oriente era el hombre más renombrado. Pero eso no lo hacía orgulloso, ni lo hacía indolente, sino lo hacía compasivo. Y él Job cuenta muchas cosas que ha hecho, pero aún así, aunque Dios mismo dice que él era justo, temeroso, perfecto, de todas maneras era una criatura, era un ser humano creado por Dios. Y eso es lo que él tenía que reconocer, y lo que tenemos que reconocer todos, que somos creados por Dios, y que nunca, por muy buenos que seamos, vamos a poder justificarnos delante de Dios, porque Él es santo. ¿Amén? Amén. Dios sí es santo y es perfecto, enteramente perfecto. Y entonces en nosotros siempre habrá la semilla de maldad que empezó en Adán y Eva, ¿verdad? Y se transmitió para todas las generaciones. Eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, nuestra condición pecaminosa, para que Él nos pueda perdonar, para que Él nos pueda limpiar, Él nos pueda transformar y darnos su naturaleza divina. Dice Capítulo 33. en el capítulo 33, dice que terminaron de hablar, pasaron días, porque no fue un ratito. Dice que el diablo lo hirió con una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y dice que era esa urticaria, esa picazón, eso era tan molesto que dice que él se echaba ceniza y con una teja se rascaba donde no llegaba, porque eran unas llagas, ¿verdad?, que le supuraban y pasaron muchos días. No nos dice exactamente cuántos, pero sí muchos días, porque le venían los amigos, vamos a decir esta gente, le venían a hablar con él y a decirle, ya dinos qué cosa tan horrible has hecho, ¿por qué te ha venido este castigo tan grande? Y Job decía, no, si yo, y le sacaba su vida, su currículum, sus acciones, y le decía, no, yo no he hecho nada. En vez de decir, aunque yo lo haya hecho todo bien, siervo inútil soy, pecador soy, Dios es santo y me tiene que justificar. Es Dios el que nos tiene que justificar, no nosotros, no nuestras palabras. Y entonces allí hay un hombre joven que estaba esperando que los mayores hablaran con sabiduría, y esto no se producía. Y entonces el Espíritu de Dios lo toma a este hombre joven y le dice, por favor, yo estaba esperando que los ancianos hablaran.
pero que hablaran de parte de Dios, no que hablaran en la carne, no que hablaran de su propia mente, no que hablaran de las ideas, de los conceptos y de los criterios que ellos tienen. No, yo quería que hablaran palabras de Dios. Yo pensaba que iba, pero no ha sucedido. Entonces se levanta Eliú y le dice que esperado a Job en la disputa, pero los otros eran más viejos que él. Entonces, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió ¿en qué? En ira, se indignó. Dijo, ¿qué pasó? En el 32. 32, sí. En el 32, 5. Dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. ¿Qué dice? Buscabais palabras, es decir, elaboraban argumentos, elaboraban razonamientos para decir. Os he prestado atención y aquí que no hay en vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. ¿Quién es el que convence del pecado y hace que el hombre se rinda? Si no es el Espíritu Santo de Dios. Por muchos argumentos que nosotros busquemos y empleemos hacia otras personas, no son nuestros razonamientos, ni nuestra sabiduría, ni nuestra elocuencia la que va a convencer de pecado y va a redarguir el corazón de los pecadores, sino es el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, yo le responderé con vuestras razones. Y continúa hablando. Pero ahora sí vamos a ir al 33, porque este hombre le dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones. Y nosotros también vamos a oír estas razones si son verdaderamente razonables y si provienen de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir. El Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita para discernir. Sea aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con ¿qué? Con sinceridad. Qué importante es encontrar personas sencillas y sinceras, ¿verdad? Qué importante es. A nosotros nos gusta, a Dios también. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí.
Es decir, humanamente. Y nosotros lo tenemos que saber. Y Dios quiere que lo sepamos. Dios quiere revelarnos. ¿Qué es revelarnos? Quitarnos el velo. Hacernos ver claramente. Y esto es la visión. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobre los seres humanos, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Qué bueno es nuestro Padre, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios. Es maravilloso. Yo me emociono de ver que Dios es tan precioso, que está esperando que nos durmamos. Y cuando nos dormimos, ya sea en la cama o donde nos viene el sueño, o cuando nos adormitamos o hacemos la siesta, Dios quiere revelarnos su propósito. Dios quiere revelarnos su consejo para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que todo nos salga bien. Porque ¿qué quiere Dios? Dios quiere que vayamos de tumbo en tumbo, de golpe en golpe, tropezando contra cosas que no sabemos. No, eso hace la gente que está en tinieblas. Los que están en luz, los hijos de Dios que estamos en luz, Dios nos revela y nos aconseja para que no nos equivoquemos. Eso es lo que quiere hacer Dios, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, no solo del varón y de la mujer, de los seres humanos, que la soberbia. Nosotros teníamos un amigo, pastor, que él había nacido en una familia muy pobre, no humilde, porque eso es otra cosa. Carenciados son los pobres a veces, y él decía, nadie es demasiado pobre para ser orgulloso. O sea, porque hay gente que aunque sea no tenga nada, es muy orgullosa. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros seamos humildes. ¿Sí? Ese es el principio de Dios. Porque a los quebrantados y humillados de corazón, Dios no desprecia. Sí, pero resiste a los soberbios, ¿eh? Y si a veces estoy pasando muchas vicisitudes, yo en la vida he pasado muchas cosas, porque Dios te está resistiendo, porque tú no te humillas. ¿Sí? Dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todo su hueso, que le hace que su vida aborrezca el pan. Y sigue hablando, este hombre le sigue hablando a Job. Eliú justifica a Dios. A Dios nosotros no tenemos que justificarlo. Nosotros no podemos justificar a Dios, porque Él es justo. Él es justo, siempre, aunque nosotros no entendamos lo que está pasando. Dios es justo. Pero Eliú comienza a hablar y a justificar a Dios para hacerle comprender a Job. En el 35 prosigue en su razonamiento y le vuelve a insistir que no diga que Job es más justo que Dios. En el 36, Eliú exalta la grandeza de Dios. Sigue en el 37, pero ahora nos vamos a detener en el 38 un poquito. Y ya aquí lo vamos a ir dejando. En el 38 dice, entonces respondió Jehová a Job, ¿desde dónde? De un torbellino. Y dijo,
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué le dijo Dios? Job, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Por qué se ha oscurecido, te has entenebrecido, te has entontecido tu entendimiento? Hablando por hablar, con palabras sin sabiduría. Ahora dice, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces aquí, la semana próxima veremos la larga conversación que Dios tiene con Job. Y Dios mismo le explica cada una de las cosas que ha hecho, maravillosas, que nosotros, miles de años después, algunas cosas las vemos o las conocemos por los documentales de la tele, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si no ni las sabríamos que existen, porque existen en otro lado del mundo donde quizás nunca iríamos o nunca hemos viajado. Pero Dios mismo le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Claro, a ver, si tú, Job, eres justo, eres bueno, no necesitas nada, te has hecho solo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y él dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Porque contestar a esta pregunta es no ser inteligente, desde luego. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Verdad que Dios ha permitido que los astronautas salgan fuera de la Tierra y han visto que no hay ninguna cuerda que haga, que sostenga la Tierra? ¿Verdad? Que la Tierra no pende de nada. Que es Dios quien la sustenta. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? A ver, ¿dónde están las bases que sostienen la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Nosotros aquí, que tenemos un precioso mar, calmo, maravilloso, azul, a que vemos que el mar no pasa, tiene un límite, porque si no estaríamos inundados. ¿Quién puso ese límite al mar? Si no es Dios creador. Y sigue, ustedes en casa se deleitarán porque es una lectura maravillosa, porque solamente podemos ver todas las cosas minuciosas que Dios ha hecho con detalle preciso. Uno cuando ve una mariposa que dura algunas horas nada más, ustedes han visto lo bellas que son, la cantidad de colores que tienen. ¿Y cuánto tiempo duran? Posiblemente 72 horas. Pero ese cuidado que tiene Dios, las aves, las flores, toda la creación es maravillosa. Podemos decir, ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién lo cuida? ¿Los ecologistas? No, es un lindo grupo que se entretiene y hace cosas buenas para, ¿no?, para ayudar un poco en la tierra. Dios les permite que lo hagan. Pero ¿quién sostiene? ¿Quién da de comer a las bestias? ¿Quién hace florecer flores en la nieve? Es la violeta de los Alpes que florece una vez al año en medio de la nieve.
¡Qué cosa maravillosa! Los cactus en el desierto. Si no es la mano de nuestro Dios. Dios quiere eso, que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestro estado, que reconozcamos que somos hechos del polvo, que somos polvo de esta tierra solamente, y que por su gracia y por su amor hemos venido a ser hijos e hijas de Dios. Amén.